Y es la historia que tenemos, la historia que sabemos, la historia que nos contaron. El cura Hidalgo, ¿no? Te dicen, el cura Hidalgo es el padre de la patria. No, era un desmadre. Incluso el grito que siempre están diciendo, no, pues que viva México. Dicen lo más cercano a lo que gritó es... Pero también hay gente que dice que en las noches en este sitio se escuchan las detonaciones, se escuchan gritos, se ven sombras, porque quedó mucha gente ahí. En todas las guerras, siempre en los campos de batalla, hay fantasmas. Ahí está el mito del Pípila, un mito. No existe este personaje. Fue tan trágica, tan perturbadora su muerte, que su espíritu quedó penando en el lugar a la fecha. Junto a los mejores intelectuales que tiene, dice, invéntame una historia que nos una a todos. Se inventan los niños héroes, que ya había algo con Guillermo Prieto ya los había medio inventado. Si alguna persona se acerca y empieza a rezar, aparece Valentín Gómez Farías y lo asusta. A ver, espérate, pero eso me llama la atención porque yo ya había leído la historia de Plutarco y el niño Fidencio, pero la historia te cuenta que tenía lepra, ¿no? Que tenía... Esto en la Revolución es un clásico, ¿no? Que iban en carreteras y al lado veían en los árboles colgados personas. El movimiento independiente de México comprendió un periodo de 11 años, que van de 1810 a 1821, y las causas que lo motivaron fueron internas y externas. De las internas está la desigualdad social que imperaba en la Nueva España, lo que originaba que los criollos se sintieran relegados por los peninsulares, los cuales acaparaban todas las frecuencias administrativas. Esto es lo que nos han enseñado acerca de la independencia de México. Desde niños creo que conocemos estas imágenes y que la pregunta sería, ¿qué tan real es lo que tenemos hoy en día en la cabeza? Quiero saludar a Chuy Campos, ya de casa. Chuy, un placer tenerte aquí. No, pues el gusto como siempre es mío, mi querido Alain, qué chingón estar acá de nuevo. Historiador, ¿qué más? Antropólogo y carpintero frustrado. Muy bien. Chuy, es interesante justo arrancar con esto porque creo que todos en la escuela, te paso una, llegamos a comprar esto, simplemente lo pegábamos en el cuaderno, lo pasábamos en blanco, y es la historia que tenemos, la historia que sabemos, sí, la historia que nos contaron. Sí, lo que pasa es que esto, pues, es político. O sea, este tipo de monografías que nos daban de chavitos, pues nosotros ni idea de que era todo un discurso político creado pues, para que el Estado, güey, se quedara como que con la idea, ¿no? Le metiera la idea a los morros de, güey, esto es tu historia, ¿no? Pero no pensabas más allá. Quizá ya en prepa, en universidad, ya era cuando como que alguno que otro profesor te decía, güey, no te compres esto, o sea, nada más es como un discurso, porque eso es lo que tiene la historia. La historia son muchos discursos, entre ellos a veces no empatan, y ahí es a donde entran los grupos políticos y dicen, oye, a mí me conviene que se cuente esta historia. El PRI fue muy bueno en esto. Este tipo de cosas las hizo de maravilla. Entonces empezaron, incluso desde el muralismo, güey. Desde el muralismo empezaron a construir historia. Y bueno, pues esta es una de las causas, ¿no? De las consecuencias que hubo del movimiento muralista, ¿no? Que sí es una historia, pero pues mal contada, ¿no? A final de cuentas nada más era pues llevar a agua a su molino y pues se quedó muy arraigado. Ok, yo nada más, lo único que se me hace raro es que yo recuerdo que tenía... aquí una frase que decía de venta solo los domingos, porque era cuando la pedíamos, ¿no? Sí. El domingo en la noche. Sí, y aparte yo siempre me agarro de carro, ¿no? Esta madre de que las monografías antes eran Sunrise, güey, ¿no? O sea, tener aquí, la marca era Sunrise, que era libanesa, güey. Ajá. No sé si era en el barrio de Mesones, pero le ponían Sunrise. Entonces todas las monografías salían del barrio libanés de la Merced, güey, ¿no? Ok, interesante también eso. Sí. ¿Con qué vamos a comenzar? Hoy vamos a hablar acerca de esta parte de la historia de México, la independencia,
pero también hay fantasmas de la independencia. Sí. Historias muy interesantes y que creo que muy pocos conocemos. Tú decías que en la primaria, en la secundaria, quizá en la prepa teníamos esta información hasta que de repente alguien nos decía otra cosa, pero honestamente y a título personal, yo no recuerdo algún profesor que me dijera más allá de lo que conocíamos en esta información. Bueno, también es dependiendo, ¿no? De hacia dónde diriges, por ejemplo, tu carrera, porque si la diriges a ciencias sociales, es así un imperativo que te digan, güey, todo esto, no le hagas caso, todo esto está mal contado. Hay muchas versiones de la historia, güey, y te vamos a explicar cómo se construyen Ok. esas versiones, ¿no? O sea, sí te lo dicen. Sí, 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 sí. Todo esto es discurso. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El cura Hidalgo, ¿no? Te dicen, el cura Hidalgo es el padre de la patria porque comienza el movimiento independiente. Y cuando empiezas a ver la historia, dices, güey, o sea, sí empezó el movimiento independiente, pero no lo concluyó. Incluso en algún momento el vato, se quería proclamar Alteza Serenísima, ¿no? O sea, ya se le habían dado las cabras al monte, ¿no? Era bastante violento, ¿no? Tenía un montón de familia, güey. O sea, no es como nos lo pintan. Incluso la imagen del cura Hidalgo ni siquiera es el cura Hidalgo, ¿no? Es un familiar, creo que es un primo o algo así lejano, que pues, el único cuadro que se tenía en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, si mal no recuerdo, donde fue rector, y a causa del movimiento independiente, pues lo queman, ¿no? Queman el cuadro, y ni siquiera sabemos cómo es el señor, ¿no? Ok. O sea, ni siquiera tenemos idea, y pues nos venden a este compa así que parece como que un Santa Claus buen pedo. No, nos lo venden así, pero no. O sea, ni siquiera sabemos cómo es ese compa, ¿no? Son muchas versiones. La historia, hay un historiador que me gusta mucho que se llama Paul Ricoeur, es francés, filósofo, y dice, la historia es la única ficción que tiene como regla principal parecerse lo más que pueda a la realidad, aunque nunca va a ser la realidad, ¿no? Ok. Entonces sí, son muchísimas versiones. De hecho, dicen que en algún momento llegué a escuchar que no era buena persona. No, era un desmadre. O sea, eso también hay Era un loquillo, Miguel Hidalgo. Sí, o sea, el compa es hijo de su tiempo, ¿no? Entonces, en el siglo XVIII, que es cuando empieza todo esto, finales del siglo XVIII, principios del XIX, está el movimiento de la Ilustración. La Ilustración lo que hace, lo voy a simplificar mucho y quizá haya muchos comentarios que digan, pinche Chuy, ¿por qué los...? El movimiento de la Ilustración lo que hace es que quita a Dios. Dice, ¿sabes qué? Dios como que estorba porque la nobleza dice que Dios le da el poder, ¿no? Entonces la quita. Y lo que hace es que todos los comerciantes ricos, que nosotros los vamos a conocer después como burgueses, los comerciantes que sí empiezan a tener lana, comienzan a tomar la rienda del mundo, ¿no? Empieza la primera revolución industrial, Inglaterra está súper cañón en ese pedo, y ya al final el cura Hidalgo pues va a estar leyendo a estos compas. O sea, desde ahí ya es un tipo raro, un padrecito que se está metiendo en ideas de la Ilustración. Segundo, este compa se vuelve cura, pero realmente quería ser actor. O sea, él no tenía como que la idea de meterse al clero. Lo obliga su familia. Lo obligan a meterse al clero, primero en la orden jesuita, si mal no recuerdo, o dominica, y después ya se van a dar cuenta de que sí es muy inteligente, pero es un tipo que es problemático, pero lo que sigue. Entonces le inventan una deuda. Le dicen, oye, ¿sabes qué? Pues debes una la nota y pues ya tienes 2 esposas, tienes hijos, pues lo que conviene es que te mandemos a una parroquia chiquitica y que ya no des problemas. Entonces, O sea, tenía hijos. sí, 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 pues incluso todavía hasta la actualidad está la familia Hidalgo, o sea, sí hay todavía descendientes de Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces pues, lo castigan al güey y lo mandan a una pinche parroquita, pero no cuentan con que en donde lo van a mandar, pues va a conocer a Aldama, va a conocer a Allende, va a conocer a los que le van a servir para hacer todo el movimiento independiente, güey. O sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, casi nunca las cuentan, ¿no? O sea, siempre es así como que, no, el padre un día se levantó y dijo, ay, qué ganas de independizarnos, ¿no? Entonces voy a seguir esto, mi sueño. No, no era su sueño. Incluso el grito que siempre están diciendo, no, pues que viva México. Dicen lo más cercano a lo que gritó es, no hay más remedio que ir a coger gachupines
pago medio real al que ande en pie y un real al que lleve caballo. Eso fue lo que gritó. Eso fue lo que gritó el güey. O sea, por eso armó un ejército principalmente de indígenas. ¿Pero traía unos vinos de consagrar encima o...? Yo creo que sí. O sea, el vino y la fiesta, también otra cosa bien cagado. Este güey, el pinche Cura Hidalgo, siempre traía música, güey. O sea, a donde iba, llevaba sus jaraneros, o sea, era un güey muy enfiestado. Le gustaba estar siempre en la fiesta. Y cuando iban a las revueltas, llevaba gente para que tocara música, güey. Mientras estaban en plena guerra, ese güey estaba acá con su jaranero. Música de acción para pelea, ¿no? Exacto. Exacto. Musicalizaba las batallas, el Cura Hidalgo. ¿Sí? Tengo entendido que Hidalgo hizo un recorrido por la República, pasó por diferentes estados, casi como haciendo campaña política, pudiéramos llamarlo, e incluso en Guadalajara hay una parte que creo se llama el Puente de Calderón. Ajá, la batalla de Puente de Calderón. Donde a la fecha, en ese puente hacen como una batalla con cohetes para emular lo que ocurrió en ese entonces, pero también hay gente que dice que en las noches en este sitio se escuchan las detonaciones, se escuchan gritos, se ven sombras porque quedó mucha gente ahí. O sea, no fue en un solo lugar esta batalla, fue en diferentes lugares y fueron muchos años. Sí, lo que pasa es que con todas las guerras, y estos son fantasmas muy recurrentes en la historia, principalmente, por ejemplo, los romanos, hablaban justo de una categoría de fantasma que se llama insepulti, que es aquel que no tiene buena sepultura. Y cuando se terminaban las batallas, había campos de batalla. O sea, no era como actualmente lo hacen, ¿no? Que llegan y, aunque sea población civil, ¿no? Llegan y destruyen. No, sino que había campos de batallas y cuando se terminaba la batalla, en el campo de batalla, lo que hacían era dar la orden de que fueran a recoger los cadáveres, que se recogiesen los cadáveres y que les dieran sepultura. Porque si no, corría el riesgo de convertirse en insepulti, en personas que no fueron sepultadas de forma correcta, o indeploranti, que son los que no fueron llorados. Eso también está bien chido, porque a final de cuentas está hablando de que es una especie como de muerte muy mala y que la persona que muere de esa manera va a volver y a causar daño. Entonces, en todas las guerras, no solamente en Puente de Calderón, que es una de las principales que tiene el Cura Hidalgo, en todas las guerras, siempre en los campos de batalla hay fantasmas. Incluso en algunas batallas hay manifestaciones de fantasmas que ayudan a los ejércitos a ganar o a perder las guerras, ¿no? ¿Pero de qué forma los ayudarían? De que se aparecen. De repente la persona, no sé, el general, siempre son personas muy conocidas, ¿no? El general, el coronel, la persona que perdió la vida en campo, de repente aparece guiando al ejército cuando va perdiendo, ¿no? Y dicen, pues, renació, ¿no? Hay una palabra en francés que es rendezvant, revive solamente para eso, ¿no? Para guiar al ejército a que logre el objetivo de ganar la guerra. Entonces sí es muy común en los campos de batalla que haya fantasmas y se quedan en estos espacios. También los ejecutados, Alain. Los ejecutados en Independencia tenían una manera de ejecutarlos muy fuerte. Ahorita volviendo al pinche Cura Hidalgo que... acá, pues ya la banda va a saber que yo soy anticura Hidalgo, pero cañón. No, hasta a mí me dio coraje. De hecho, ya no voy a tomar la calle de Hidalgo, prefiero rodearle. Es que era un cabronazo. Este compa tenía a su guardaespaldas. El guardaespaldas era torero, güey. Era el diestro marroquí. Y cuando mandaban asesinar o ejecutar personas, el diestro marroquí lo que hacía es que sacaba la espada que utilizaba en las corridas de toros, porque él toreaba y los mataba como si fueran toros de lidia. O sea, les daba el toque de gracia y así los formaba y pum, los mataba. A todos. O sea, sí hay una parte muy sádica del Cura Hidalgo que no se cuenta y que no sabemos, porque también no quiero decir que todo sea malo en este compa, ¿no? Pero no sabemos si él estaba al tanto o no estaba al tanto de cómo estaba la situación. Entonces, cuando los ejecutaban, también había riesgo de fantasma. Entonces, los que más se presentan, y seguramente han escuchado historias, la gente que no se escucha seguramente habrá escuchado, que van en carretera y en lugares en donde hubo batallas se ven ahorcados.
Esto en la revolución es un clásico, ¿no? Que iban en carreteras y al lado veían en los árboles colgados personas y se paraban y usualmente había fuegos fatuos, había o metales o algo así que habían escondido según esto en la revolución y en la independencia también. Ok, un dato que me pasó el productor que me gustaría ver qué tan real es, que realmente la independencia no inicia la fecha en la que nos hacen saber. Ujú. ¿Sabes acerca de esto? Sí, empieza en 1808. Realmente, cuando se hacen las Cortes de Cádiz, las Juntas de Cádiz, es porque en Francia está Napoleón, están las guerras napoleónicas. Y Francia le pide permiso a Fernando VII, que es Borbón, le pide permiso de pasar por por España, si mal no recuerdo son los Pirineos por donde pasan, y le dice, oye, ¿sabes qué onda? Dame chance de pasar. Y cuando pasa el ejército francés invaden España. Entonces, si van a España, quitan a Fernando VII abdica y suben a José Bonaparte, hermano de Napoleón. Cuando pasa esto, lo que hacen es hacer las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz mandan una junta y dicen, oye, ¿qué vamos a hacer? Porque ya no hay representación monárquica, o sea, ya no está el rey. Y todas las colonias dicen, oye, ¿y nosotros qué onda, güey? ¿No? Entonces mandan delegados a las juntas de Cádiz para ver qué está pasando, ¿no? O sea, cómo va a quedar la situación. Entonces sí es un momento en donde incluso en Nueva España, en el Virreinato de Lima, en el del Río de la Plata, que son como los más importantes, pues dicen, ¿y nosotros qué onda, güey? ¿Nosotros qué va a pasar? Entonces mandan a sus delegados y las juntas de Cádiz los tratan como si fueran ciudadanos de segunda, güey. O sea, de plano les dicen, bueno, pues tú no eres propiamente un ciudadano, por decirlo de alguna manera, y allí es a donde empieza el movimiento de independencia realmente. Cuando regresa, en este caso es Alzate y Víctor ay, de verdad, y Ramos se apellida, se me fue el nombre. Llega primo de verdad, llegan y dicen, oye, pues que no somos nada, ¿no? Que nosotros no tenemos nada que ver. Y el primer movimiento armado anti-realista se hace en la Ciudad de México, no progresa. Toman prisionero al virrey y todo, pero al final no progresa. Y allí ya empieza el germen de la independencia, pero no empieza solamente México, que eso también está bien chido de contar. Eso tampoco lo cuenta nadie. Si tú te asomas a Latinoamérica, 1810 es el momento en donde prácticamente toda Latinoamérica se independiza. O sea, porque está el momento, es el momento en donde o te independizas o quién sabe qué va a pasar contigo, ¿no? Entonces sí, efectivamente, como te dijo el productor, sí, empieza en 1808, empiezan los movimientos independientes o ya la inconformidad ya fuerte, ¿no? De güey, pues entonces si no somos ciudadanos, ¿qué somos, cabrón? ¿No? Entonces empiezan a moverse por muchos lados. Porque parte de lo que me comentaba es que creo que la independencia fue un día antes, ¿no? Se toma como la fecha que nos da el santoral de la patria, nos lo da porque se hace un libro que se llama México a través de los siglos y ahí se llega al... vamos, o sea, todos se ponen de acuerdo y dicen, ¿sabes qué? Se va a festejar madrugada del 15, 16 de septiembre. Pero no se tiene como que una fecha así súper, no. Porque todavía, o sea, volvemos al mismo punto. No sabemos realmente cuándo comienza. Sabemos que son por esas fechas, pero no sabemos así a ciencia cierta. Lo que sí es que no hay tanta discusión, ¿eh? O sea, no hay tanta discusión en la fecha. Lo que sí hay discusión es si el cura Hidalgo se podría haber tomado como padre de la patria o no, porque el que termina la independencia es Agustín de Iturbide, no es el cura Hidalgo. Entonces, por un lado tienes un compa que es súper desmadroso, que sí inició el movimiento de independencia, y por otro lado tienes a Agustín de Iturbide, que pásmense ustedes, es familiar de Miguel Hidalgo, y que cierra la independencia, sabe conciliar con todos, sabe con todas las partes, dice, ¿sabes qué? Vamos a terminar esto, y termina el ciclo de independencia. O sea, por eso se vuelve el emperador, ¿no? Agustín I, ¿no? De México, porque es el compa que realmente termina la independencia. Ok,
Otro punto importante que entraría en esta parte de la independencia es la Alhóndiga de Granaditas, que checaba la historia, qué interesante, y creo que eso ni siquiera te lo cuentan tan a detalle. Conoces la historia del Pípila, de este personaje, pero no te enseñan el significado de una alhóndiga, no te enseñan los detalles de este lugar tan imponente, pudiéramos llamarlo, ¿no? Sí, la primera alhóndiga se hace en la Ciudad de México, 1540 y algo. Es un lugar, alhóndiga, que significa la casa de los granos, ¿no? Es a donde todas las semillas, todo lo que tiene que ver con las cosechas se guarda. Era un tipo Walmart, pero más económico. Pero más seco, más seco. Deja de lo económico, más seco, ¿no? Eran cosas así como que muy, muy sencillitas. Por ejemplo, en Sevilla y eso, no solamente eran alhóndigas, sino que había lugares en donde tú podías quedarte. O sea, dentro de esta fortaleza, porque hay que decirlo también, son como fortalezas gigantes, había pequeños hostalitos en donde tú podías quedarte a dormir y todo, pero ahí se guardaban los granos de una ciudad, era súper importante. La alhóndiga de Granaditas se hace más o menos a finales del siglo XVIII. Y esta alhóndiga está gobernada por uno de los mejores amigos de Miguel Hidalgo, que es el superintendente Riaño. Entonces, cuando empieza el movimiento, ya Hidalgo ya trae un chingo de raza. O sea, neta, no son 3 monos, ¿eh? O sea, son miles de indígenas que están siguiendo al cura, ¿no? Que también es algo muy importante. Por eso también hay historiadores en la actualidad que dicen, güey, o sea, dirás lo que quieras, pero el cura te movía masas. Y tiene razón, ¿eh? O sea, la neta sí tienen razón. Entonces llega con, ¿qué te gusta? Unos 10,000 indígenas. Estoy inventando el número, ¿no? Llega y le dice al intendente, porque el intendente cuando sabe el número de personas que van a llegar a Guanajuato, dice, güey, guárdense todos en la alhóndiga. No sé si hayan ido, pero la alhóndiga de Granaditas es una fortaleza, es una ciudadela, es inmensa. O sea, los muros son gigantescos, por lo mismo de que se tienen que guardar muy bien las semillas, ¿no? Entonces guarda todos los españoles principalmente los guarda en la ciudad, en la alhóndiga. Y le manda una carta al intendente Riaño diciéndole, güey, entrégala, únete a nosotros, porque al parecer Riaño y este Hidalgo no pensaban tan distinto, ¿no? Entonces le dice, güey, entrégala y ya no hay bronca, no matamos a nadie, no nada. Y el intendente lo que hace es fingir que la va a entregar, pero no la entrega. Entonces empieza el ataque y el primero que cae muerto, mi querido Alain, en la toma de la alhóndiga es el intendente Riaño, ¿no? Porque al abrir una ventana, si mal no recuerdo, le vuelan la tapa de los sesos, le pegan en el ojo, se sale el ojo, eso sí está súper documentado, ¿no? Y cae muerto. Entonces ya todos los que estaban dentro de la alhóndiga entran como que en pánico y se encierran y dicen, no le abran nada, pero sí a nadie, ¿no? Y ahí empieza yo creo que el acto más violento de toda la historia del cura Hidalgo. Hay un montón de gente que lo ha estudiado, ¿no? Un montón de gente que lo ha estudiado. Y todos coinciden en que ese es quizá el acto más violento que hizo, porque se tardó un rato en abrir la puerta, porque es una puerta gigantesca. Ahí está el mito del Pípila, es un mito. No existe este personaje, sino que es un grupo de personas que tiran la puerta y cuando entran, no, hacen y deshacen. O sea, hay un historiador que se llama Lucas Alamán, que es muy bueno, conservador, el vato súper conservador y realista. Es el que esconde los huesos de Hernán Cortés, que platicamos la otra vez. A él le toca de chavo ver eso de la toma de la alhóndiga. Entonces, por eso odiaba también al cura Hidalgo, ¿no? Y dice, güey, o sea, violaron mujeres, mataron, o vejaron, o sea, hicieron lo que quisieron miles de indígenas. O sea, hubo muertos también del otro bando. Si mal no recuerdo, hubo 2,000 y tantos muertos. Pero, vamos, o sea, la forma en la que sacrifican a los españoles es brutal, brutal, brutal. Además, si mal no recuerdo, son 300 españoles los que son ejecutados por el diestro marroquí, matándolos como si fueran toros, ¿no? O sea, los tomaban presos ya después de que les habían hecho lo que quisieran, los tomaban presos, los formaban, los llevaban, les decían no les vamos a hacer nada porque se entregaban, ellos decían ya no vamos a pelear, era población civil, o sea, no eran militares, ¿no? Entonces se entregaban y los ejecutaban, ¿no? Pero así como te digo, así con la espada y ¡pum! Los mató a los 300. Entonces cuando lo agarran en Chihuahua, en 1811,
lo primero que le van a decir en los juicios es, ¿te acuerdas de cómo asesinaste a las personas en la Lóndiga de Granaditas? Y por eso, cuando matan al cura, le cortan la cabeza y le exhiben en la Lóndiga, ¿no? Que creo que tampoco lo cuentan, ¿no? Pero Fueron 3 personas las que fueron exhibidas en la Alhóndiga, ¿no? Alhóndiga, sí, fue Allende, Aldama y Hidalgo. Fueron así las 3 cabezas del movimiento, las que ponen como señal. En cada esquina o algo así. Exactamente. Las ponen así para que la gente no se le vuelva a ocurrir hacer lo que hizo el cura Hidalgo. Wow. Sí, está fuertísimo. Ahora, esta parte de Riaño, si no me equivoco, fue el 28 de septiembre de 1810. Sí. Y se habla de una barbaridad de cosas. Tú estás platicando cómo pierde la vida, pero que después de eso siguieron atacándolo. Ya fallecido, Sí. fue ultrajado, fue golpeado, rematado. Y que parte de esto es donde empieza la leyenda de su espíritu. Fue tan trágica, tan perturbadora su muerte, que su espíritu quedó penando en el lugar a la fecha. Sí, se cuenta que grita, ¿no? Que está pidiendo ayuda porque están entrando a la Lóndiga, ¿no? Ese es como que el penar de Riaño es todavía esta inseguridad de qué va a pasar con su gente. Que eso también está loquísimo, ¿no? O sea, como, de nuevo, los fantasmas siempre se quedan por una razón. O sea, no hay un fantasma que se presente de forma ociosa, sino que se presentan por una razón, y esa razón de Riaño es pedir auxilio, porque no sabe qué le está pasando a la gente. Eso lo cuenta mucho la gente que se dedica al turismo en la Lóndiga, que dicen, sí, todavía se aparece. Que lo escuchan marchar, creo, ¿no? Exactamente. Y pedir auxilio, que eso es también lo fuerte, ¿no? De cómo los lugares a veces guardan este tipo de momentos, ¿no? Y más cuando es una guerra. Cuando es una guerra se quedan muchos sonidos. Ahora, Chuy, tengo entendido que este lugar era tan importante, tan imponente y tan fuerte, tal cual como lo comentas, una fortaleza, los muros, todo esto, que en algún momento se convirtió en cárcel, en algún momento se convirtió en una especie de cuartel. ¿Y de vecindad? De vecindad. Y hoy en día museo. O sea, ha tenido varias etapas, pero justo por lo fuerte que es este sitio. Sí, así como lo cuentas. Se trató en el movimiento de independencia durante 11 años, se trató de preservarlo, después ya con el tiempo como que se va olvidando el lugar hasta el punto de llegarse a utilizar como vivienda, como una vecindad, una suerte de vecindad, que eso pasa en todo México, ¿eh? En todo México, los conventos, este tipo de lugares olvidados por la Reforma, porque recordemos que Benito Juárez es también otro gran mito, ¿no? Que todo el mundo, oh, Benito Juárez, no, Benito Juárez es bien cabrón, ¿no? Entonces le quita los bienes a la iglesia y le dice, ¿sabes qué? Esto es de nosotros, los saca y los vuelve caballerizas, los vuelve circos. El vato lo iba que se le antojó con todo, sí. Entonces, pues hay un momento en donde lo dejan así y ya después se vuelve vecindad. Si mal no recuerdo, es con Miguel Alemán, con el que le dicen, oye, ¿sabes qué onda? Vamos a recuperar la Lóndiga, ¿no? Porque sí está muy fuerte. Y si mal no recuerdo, es Ruiz Cortines o Alemán el que lo vuelve museo. Dicen, oye, es que esto está increíble, es un lugar histórico, es algo que nos cuenta parte del movimiento de independencia, y ahí sí hay que darle su crédito, no solamente al gobierno de Guanajuato, sino a la universidad. Es más, creo que es más la universidad que el gobierno de Guanajuato el que recupera los espacios. Si tú vas a Guanajuato, la universidad tiene esta facultad de tener bajo resguardo lugares históricos. Entonces entra a la universidad y siempre arregla todos estos monumentos. En Guanajuato es muy particular, ¿sabes? O sea, a mí me gusta muchísimo Guanajuato. Aparte siempre digo que es como Hogwarts, güey. O sea, por los túneles y eso. Digo, es el Hogwarts mexicano. Y llegas a la universidad y te das cuenta, ¿no? Platicas con la gente y dices, sí, o sea, tenemos casas, tenemos mesones, tenemos lugares en donde la universidad se hace cargo, y la Lóndiga, al parecer, quiero recordar que la Lóndiga es salvada por la universidad. Y ahorita es uno de los, si mal no recuerdo, es el museo, el segundo museo más importante del estado, si no es que el primero. Ok. ¿Y en qué momento entra el Pípil? ¿En qué momento deciden meter este personaje que nos lo enseñaron como un héroe, como una persona, sí, que llegaba con una losa bastante pesada, prendía fuego a la puerta para poder ingresar, pero en qué momento lo inventan? México a través de los siglos. Cuando empiezan, ya está Juárez.
está Juárez por salir, ¿no? Porque recordemos que Juárez también fue un dictador, no estuvo a nada de ser el Porfirio Díaz, si no se muere por la angina de pecho, ¿no? Que le da, si hubiera seguido el señor, ¿no? Juárez era una persona que pintaba como dictador y se da cuenta de algo que se dieron cuenta antes los franceses y los alemanes. Tienes que generar una historia que reúna a todas las poblaciones, aunque esa historia no represente esas poblaciones. Es decir, o sea, a todos nos venden, por ejemplo, en el escudo es el nacimiento de Tenochtitlan. Tú pregúntale a alguien de Yucatán qué le representa el nacimiento de Tenochtitlan, vas a decir, pues qué padre, güey, pero yo soy maya, güey. No, o sea, a mí no me interesa en absoluto el nacimiento de Tenochtitlan. Sin embargo, te lo venden como es el momento en que nace México, ¿no? El momento, el himno nacional igual, ¿no? Te vende esta idea de que todos somos México. O sea, que México tiene una historia, un himno, un escudo, y Juárez se da cuenta de esto. Entonces se inventa, junta a los mejores, eso sí, se lo voy a hacer, hay que decirlo. Junta a los mejores intelectuales que tiene, ese sí, creo que no se ha visto otra cosa así de grande desde Juárez, quizás sea Juárez, Obregón y Salinas, porque Salinas también lo hizo. Junta a los mejores intelectuales que tiene y dice, invéntame una historia que nos una a todos. Una historia que sea fácil de recordar, una historia que a la gente le fascine, que tenga héroes muy específicos, que tenga héroes del pueblo que dan su vida por la patria. Entonces, se hace México a través de los siglos, en 1870 y algo. En estos tomos empiezan estos héroes, ¿no? Empiezan a tomar, por ejemplo, Cuauhtémoc, que empieza a generarse la leyenda negra con Hernán Cortés, porque hasta ese momento todavía no se tenía muy claro qué onda con Hernán Cortés, ¿no? Se inventan los niños héroes, que ya había algo con Guillermo Prieto ya los había medio inventado, y surge este personaje del Pípila, ¿no? El niño artillero, el Pípila. ¿Pero por qué el Pípila? O sea, creo que pudo haber tenido como héroe otro nombre más poderoso, ¿no? Pero es sencillo de recordar. Es una persona que trabaja en una mina, es alguien que es del pueblo, es alguien que da su vida por la patria, ¿no? Porque dice, no se preocupen, aunque me maten, yo voy a incendiar la puerta de la Alhóndiga, una puerta que vayan a la Alhóndiga, ni en sueños una persona puede quemarla, ¿no? O sea, este tipo de historias tan sencillas se le queda a la gente. Y las frases son tremendas, ¿no? Hay una de Aldama, que no es Vicente Guerrero, ¿no? Que en una batalla avienta su espada y dice, ahí va mi espada en prenda, ¿no? Como diciendo, vamos a pelear, ¿no? Yo le quiero preguntar a la comunidad si hay 5,000 güeyes peleándose unos contra los... Si es la barra brava del Toluca contra el Querétaro, ¿tú crees que alguien le va a hacer caso a un güey que está aventando la espada? O sea, sí, güey, lo que tú quieras. O sea, yo lo que quiero es no morirme, ¿no? Pero sin embargo, estas frases matonas y estos personajes sencillos de recordar son los que le dieron un boom a la historia de México súper cabrón. Los intelectuales y el departamento de marketing de Benito. Sí, tenía un gran departamento de marketing. Sí, pues tal cual es eso, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, piensa en la historia de Benito Juárez. Es el indígena que llegó a ser presidente, ¿no? Bueno, pues también estaba Porfirio, y Porfirio no lo vendió así. De hecho, Porfirio decía lo menos que hablaba de su pasado indígena. O sea, él era una persona que era un general, era alguien que se había hecho en la guerra. Benito Juárez, ¿no? Benito Juárez inventó la historia de básicamente un pastorcito que se vuelve presidente, ¿no? Oye, ¿cómo chingón le hace un pastorcito para volverse presidente, no? Pues es que esta situación de venderse como alguien del pueblo que sale para gobernar al pueblo, les fascinó. Ese es un estilo que se le llama en historia que es romanticista. O sea, tú haces como que grandes héroes, grandes batallas, personas que no están en sí, sino que están en la patria, no les importa lo que le pase a ellos. O sea, este tipo de cosas, el departamento de marketing, como bien lo mencionas, pues hace el México a través de los siglos y se lo vende a todo mundo, güey, a todo mundo. Mencionaste también a los niños héroes, que esta es de las historias yo creo que favoritas de toda la gente. Es impresionante el castillo de Chapultepec, es impresionante lo que se cuenta de cada uno de los personajes. Coincide mucho la fecha con la independencia. ¿Esto es real? ¿Las fechas es coincidencia? Sí. Ahí llevamos un diario de guerra.
Ahí no es como que el primer movimiento y quién sabe qué pasó. No. Ahí tenemos los diarios incluso norteamericanos de Wilfred Scott cuando llega e invade, ¿no? Cuando llegan, todo el paseo que dan, como bajan por Tlalpan, pasan por Churubusco, todo está así súper reglamentado. Ahora, los niños héroes, como tal, o sea, los personajes, los sacaron de las familias más importantes de la milicia que estaban en ese momento. No se sabe si ellos estaban en el sitio de Chapultepec. Lo que se sabe es que sí hubo, y eso hay que decirlo muy claro. El colegio militar, cuando dicen es el heroico colegio militar, no están jugando, ¿eh? O sea, sí son heroicos esos güeyes, porque en las invasiones que ha habido, los miembros del heroico colegio militar sí salen a pelear, ¿eh? Ya pasó en Estados Unidos y pasó en el golpe de estado de la escena trágica con Madero. El colegio militar, o sea, chavitos, que igual y no lo dimensionamos, pero son chavitos de nuestra edad. 14, sí, más o menos 2, 3 años más, ¿no? De 14, 16 años, que sí salen y dicen, va, pues a lo que tope, ¿no? Como buen mexicano, dicen, órale, va. Entonces sí hubo muertes y no entregaron el castillo, eso es real. O sea, el castillo de Chapultepec no se entregó, se ganó, o sea, se tomó el castillo de Chapultepec. Pero ¿qué pasa? Después de esto, se inventa ceremonias de reconciliación. Entonces llega el embajador de Estados Unidos, pues para hablar de la reconciliación entre México. O sea, perdóname por haberte robado 3/4 partes del país, ¿no? Pero pues había necesidad, ¿no? Entonces, hacen estas juntas de reconciliación y ahí es a donde sale por primera vez el mito de los niños héroes. Y ya después les van a poner nombre, ¿no? Les van a poner Juan Escutia, Juan de la Barrera, Vicente Suárez, Francisco Márquez, Agustín Belgar y Fernando Montes de Oca, si mal no recuerdo. Salen los niños héroes y de todos esos, el único que creo que sí hay documentación de que estuvo en el sitio del castillo de Chapultepec es creo que de Vicente Suárez. De los demás no se sabe nada. Y lo curioso de esto, mi querido Alain, es que sí sabemos de uno súper bien, que sí estuvo, es niño héroe, es el 7º niño héroe, pero no lo cuenta la historia de México. Se llama Miguel Miramón. Miguel Miramón de chavito, Miguel Miramón fue presidente del país, ¿no? Para que te des una idea del tamaño del personaje que estamos hablando. Pero ¿qué pasa? Miguel Miramón era el acérrimo rival de Benito Juárez. Era el que más miedo le tenía a Benito Juárez, ni siquiera Maximiliano, al que le tenía miedo era Miguel Miramón, porque decía, sí me mueve a toda la facción conservador. Entonces, cuando se sabe que Miguel Miramón estuvo en el sitio del castillo de Chapultepec, lo sacan, lo borran de la historia. Wow. O sea, el único niño héroe que sí sabemos que estuvo, no está dentro de los niños héroes, ¿no? Y los demás que tenemos dudosa procedencia, o sea, que decimos, qué chistoso, ¿no? Que los Montes de Oca estén aquí, ¿no? Que es una de las familias más acaudaladas de... Pues eso sí, a eso sí los metieron, ¿no? Ahora, ¿cuál es la historia real? Porque en la escuela nos enseñaron esta invasión donde los niños héroes toman frente tal cual para defender el castillo de Chapultepec, pero hay una versión donde aseguran que los niños héroes simplemente eran estudiantes que cuando supieron que venía como este batallón, deciden los coroneles desalojar el castillo de Chapultepec. Y la versión que yo he escuchado dice que habían unos elementos que estaban como encarcelados y que ellos no pudieron salirse. Sí, hay varias versiones. Ahí, mira, desde la versión que es la que más me gusta, de que Juan Escutia estaba borracho y se cayó con la bandera, hasta esto, ¿no? De que estaban encarcelados. Lo que nosotros sabemos por documentos, recuerden que la historia son muchos documentos y hay muchas versiones. Lo que sabemos es que uno de los generales, no me acuerdo si es Herrera, el general Herrera, les dice, ¿saben qué? Ya no hay que pelear porque ahora sí, como dice el correo, son muchos hombres, no los vayan a matar. ¿No? ¿Sabes qué? Hay que entregar el castillo. No tenemos forma de defender semejante frente y que los morros dijeron que no. Dijeron, no, nos quedamos defendiendo el castillo. Esa es la chida y esa es la que probablemente pasó. Ok. La que probablemente pasó fue esa, que la gente que estaba ahí dijo, y también verlo de manera práctica. O sea,
si te entregas, de todas maneras eres prisionero de guerra, güey. O sea, no es algo así como que, pues pásenle, pues son chavitos, pásenle, no. Sino que, se portaron buena onda. Exacto, se portaron bien un pedo, ¿no? Hay que dejarlos. No. Es así de que te agarran y tan. Entonces sí defendieron Castillo. Eso sí sabemos. Por eso te decía, el heroico colegio militar, cuando ustedes escuchen, es heroico, sí es heroico, ¿eh? O sea, porque las veces que le ha tocado guerra al colegio militar, el colegio militar jala. O sea, sí son bravos. Y está bien interesante como la construcción del bosque del castillo de Chapultepec, perdón, porque creo que tiene diferentes etapas, ¿no? Fue creciendo hasta lo que hoy conocemos. Sí, primero fue el Palacio de Miramar y ya después le hicieron como Castillo de Chapultepec. Y hay otro dato que igual a la gente le va a gustar mucho, que abajo está un inframundo mexica. Caray. Hay una cueva que se toma como el inframundo, o sea, que es una cueva que te lleva hacia los lares de Mictlantecutli y Texcatlipoca, que es una cueva que está justo abajo del colegio militar, o sea, del castillo de Chapultepec, perdón. Entonces sí, efectivamente, o sea, a ese lugar, ese cerro, el cerro de los Chapulines, es histórico 100%, ¿no? Es uno de los lugares más emblemáticos de la historia de México, no solamente en este periodo, sino porque ahí los cerros en las cosmovisiones mesoamericanas tienen que ver con Tlaloc, tienen que ver con las lluvias, tienen que ver con los tlaloques, que son estos pequeños duendecillos que le ayudan a Tlaloc a que llueva. Y ahí abajo hay una cueva que literal, o sea, ya catalogado y estudiado por el INAH, dicen, es un inframundo, ¿no? Es un lugar en donde se hacía este ritual del inframundo, ¿no? Entonces sí está bien loco, ¿no? Sí, está interesante. Sí. Una duda que igual la podemos borrar, es pregunta personal. Este acento que conocemos de la gente de la capital, ¿hay algún momento donde se haya empezado a utilizar? Digo, intentando como ahorita que platicabas acerca de los niños héroes, de no, vamos a defender. O sea, imaginar como esas escenas de cómo se hablaban. ¿Ya existía como ese tonema? No. El acento chilango, acento chilango se populariza gracias al cine, hermano. El cine en los años 30 y 40 empieza con allá en el Rancho Grande, quien la protagoniza es Tito Guizar. Es un gran actor del momento y empiezan a salir pequeñas historias de la ciudad. Están nosotros los pobres, ustedes los ricos, Esquina Bajan, todo este tipo de películas de los años 20 y 30, lo que hacen es hacer mucho énfasis en el cantadito, porque eso es la realidad, ¿no? El chilango canta, no habla. Uh-huh. Entonces, y canta rápido, ¿no? Tenemos eso, como que hablamos muy rápido y cantadito. Entonces lo que hacen los directores es como que darle una cadencia, y si tú escuchas estos compases así, ¿qué pasó tú? ¿No? Así como que hacen el cantadito pausado. Es que me imaginé así a los niños héroes. Al Chile vamos a defender. Siente que es coto. Entonces, ¿cuál es contra eso? ¿Siente que es coto? Entonces no estaba ese acento todavía. No, todavía no estaba. Yo creo que el acento empieza con las grandes ciudades. Fíjate, se puede historizar el pinche acento, cabrón. O sea, sí. El acento empieza con las ciudades y se populariza gracias al cine, güey. Por eso, la chorreada. Chifleme chorreada. ¿No? Era así, ¿no? Y ya, ¿no? Le seguía Pedro Infante, todos estos compas hicieron ese acento muy marcado, muy, muy marcado. Quizá el más marcado de todos es Resortes, un actor de carpa que él era el que más cantaba las frases, su fraseo era muy cantado y muy decadente, ¿no? Clavillazo también era... Clavillazo, de aquí para allá. No. Sí, o sea, es el cine el que le da el toque. Y ya después en los 80s, el famoso cine de ficheras, que antes era muy mal visto y ahorita ya está en la Cineteca, el cine de ficheras ya es cuando es el cantadito de los abuelitos, ¿no? Ajá. Ahorita todos los chilangos de rancio abolengo, ya sabemos que pues el abuelito habla como el de los 80. Y de ahí te venden también un poco más el albur, por ejemplo, ¿no? Sí, el albur. Incluso hay estudiosos, hermano, que dicen que el albur en donde realmente estaba pero bien cabrón era con los pueblos indígenas. O
sea que los pueblos indígenas estaba muy marcado el albur. O sea, en su vida cotidiana era muy usual que se alburearan. ¿Hay alguna frase como registrada? No, yo les puedo pasar la primera, me comprometo, ¿no? Hay una tesis de dos humoristas de los años 90 que se llama Chaff y Kelly. Chaff y Kelly fueron así como los padres del albur, hicieron los primeros concursos de albur en México, en donde realmente, o sea, hicieron así como que voces sonoras de cómo se albureaba en los barrios. Pero en los pueblos indígenas no, son estudiosos, o sea, personas que estudian Mesoamérica, doctores en los que han estado estudiando y dicen, no, es que el albur es muy mesoamericano, o sea, está muy cañón. Hay una, no es propiamente del centro del país, es del sur. Recordarán todos ustedes Apocalipto de Mel Gibson. Buenísima. Increíble película. Hay una parte que solamente un chilango puede entender, o alguien alburero, porque también la raza de Jalisco es bien pinche alburera. Hay una parte en donde están en un casamiento, ¿no? Se meten y están comiendo chile, güey. Sí. ¿Te lo recuerdas esa parte? Es cuando... Bueno, es que hay dos escenas un tanto similares. Había uno de los cazadores que lo minimizaban mucho, que era el más grande, y cuando cazan un animal, lo hacen que se coma él, creo que los testículos del animal. Esa Sí, es una escena... Esa es una escena fuertísima y muy buena, sí. Ya hay otra donde el jefe como de la tribu le dice que si quiere tener hijos se tiene que embarrar esa planta, pero resulta que esa planta era chile. Exacto. ¿Y qué sigue? Se enchilan sus partes los protagonistas de esta escena. Hermano, creo que ahí te falta albur. Porque sí, efectivamente, sale el güey así como que le arde, pero ¿no te fijaste en la morra? La morra que sale le hace que esté hecha. Cierto, sí. Eso es albur puro. Ajá. Eso es albur puro. Entonces, estas escenas están muy bien estudiadas. Qué buena película, Sí, es una gran película. O sea, fíjate qué manera tan sutil de decir qué estaban haciendo, güey. Ajá. ¿No? O sea, sin decir absolutamente nada. Eso es el albur. Entonces, está bien cañón. No sé si recuerdes, pero Pachuca... ya nos salimos del pinche tema bien cabrón. Pero Pachuca es la capital del albur en México, no es la Ciudad de México, ¿eh? O sea, Pachuca ha ganado casi todos los concursos de albur en México, güey. O sea que si tienen gente de Pachuca, son... Yo soy de Pachuca Hidalgo. Con razón. Ya sé. Ahora entiendo. Sí, hermano. Pero digo, está interesante todo esto. Sí, por ejemplo, este tipo de historias no caben en la historia de héroes, ¿no? Esta historia de vida cotidiana. Sí, no lo van a poner en un libro. Sí, claro. Jamás, güey. Chuy, me gustaría preguntarte acerca de Valentín Gómez Farías. Del fantasma Ajá. de Valentín. ¿Él qué papel tuvo en México? Pues ese es uno de los primeros laicos férreos. O sea, lo que yo podría rescatar de Valentín Gómez Farías es que se le hace mucho ruido a Juárez como uno de los laicos más férreos contra la iglesia. Pero de los primeros y de los más peligrosos fue Valentín Gómez Farías. Uh-huh. Valentín Gómez Farías no le agradaba mucho la idea de que la iglesia estuviera tan metida, entonces trató bajo toda circunstancia de sacarlos de la jugada. No tuvo la fuerza que tuvo Benito Juárez. Eso también hay que decirlo. Benito Juárez jugó muy bien sus cartas para sacarlos de la jugada al clero, porque no es cosa mínima sacarlos de la jugada. O sea, es un poder gigantesco la iglesia en México. Y Valentín Gómez Farías trató, es como que de los primeros intentos, pero no, a final de cuentas, no lo logra del todo, ¿no? O sea, sí pone como que ciertas trabas, pero no logra quitarlos de la jugada, ¿no? Ok. Aquella casona en Mixcoac, una casa igual imponente, que guarda una historia también interesante acerca de Valentín Gómez Farías, y que creo que también es de esas historias que muy poca gente conoce porque nos vamos a lo popular, a La Llorona, estos personajes que son muy conocidos, pero por ejemplo, esta historia me gustó mucho y me llama mucho la atención. Es que Valentín Gómez Farías tiene todo para volverse fantasma. Sería un buen fantasma, ¿no? Sí, es un gran fantasma y aparte pocas veces se habla de presidentes fantasmas,
¿no? Y Valentín Gómez Farías es uno de ellos. Quizá por no ser tan conocido, no se le da el espacio que debiera, pero es uno de los primeros presidentes, si no es que el primero, hermano. Porque no son mucho, ¿ah? No. De hecho, mucha gente puede pensar que Valentín Gómez Farías es una calle simplemente, pero el nombre sí resuena en la historia de México. Sí, te digo, o sea, el papel que tiene en este primer intento de quitar a la iglesia del juego, o sea, eso nadie se lo quita, ¿no? Y era, pero férreo, ¿eh? O sea, no era también así como que muy sencillito el señor, no, sí tenía como que todas las ganas, pero no lo logró. Ahora, esta idea anticlerical abona mucho a que se diga que en esta casa pues hay apariciones de Valentín Gómez Farías, ¿no? Exacto, porque aseguraban que él era una persona que desafió a la iglesia, que tenía muchas ideas liberales y que incluso su última voluntad, si no me equivoco, fue que cuando él muriera, no quería que fuera un sacerdote, no quería misa, no quería que le rezaran y que lo enterraran en el patio de su casa. Tú me dirás si me equivoco, pero se cuenta que le cumplen esta petición, lo entierran en el patio de su casa, no le rezan, no hay misa, no hay sacerdotes, y él en teoría tendría que descansar tranquilo. Sin embargo, su espíritu queda en el lugar y justo alrededor de este casón en Mixcoac, si alguna persona se acerca y empieza a rezar, aparece Valentín Gómez Farías y lo asusta. Exactamente, negándolo. ¿Qué más hay de esta historia? Pues lo contaste muy bien y es un reflejo fuerte de cómo es la sociedad mexicana. La sociedad mexicana es súper católica. Bueno, ahora imagínense en los tiempos de Valentín Gómez Farías. Ahora imagínense a este presidente que está en contra de todo el clero y por ende, de todas las buenas costumbres que se piensan que tiene la religión católica. Cuando pide esta situación es muy parecido a lo que hace Voltaire. Voltaire es uno de los filósofos franceses más importantes que existió y existirá jamás. Lo que hace Voltaire es muy parecido a lo de Valentín Gómez Farías, porque cuando está muriendo le llevan a un padre. Entonces le dicen, arrepiéntete de tus pecados, es momento de que te concilies con Dios y que te enfrentes con el demonio, porque es muy seguro que vayas al infierno, le dice el padre. Y Voltaire voltea y le dice, padre, en este momento de mi vida, creo que no me conviene hacerme de enemigos, ¿no? O sea, burlándose, diciendo, güey, sí me voy a ir al infierno y me voy a pelear con el diablo, güey, ¿no? Entonces, Valentín Gómez Farías es muy parecido, pero aquí, ¿quién lo vuelve fantasma? La sociedad, porque en primera negó el ritual de muerte. O sea, lo primero que hace es decir, yo no quiero el ritual católico de muerte. Segundo, el lugar sagrado. No quiere que lo entierren en Camposanto. Quiere que lo entierren en casa. Eso es... Y todas las señoras ahorita, ¡ay, Dios! Sí, exactamente. Fantasma 100%. Recuerdo mucho, no sé si les haya tocado a ustedes, personas que, por ejemplo, ya cuando creman al difunto, ya cuando se hace la exhumación y la cremación, se lo llevan a casa y tienen que hacer todo un ritual para que en donde esté la urna del difunto sea considerado lugar santo. Entonces tienen que hacer todo. Bueno, pues Valentín Gómez Farías se lo pasa por el Arco del Triunfo, pide que lo entierran en el patio trasero, si mal no recuerdo, de la casa, y obviamente pues empiezan a especular, pues este señor no se le hizo nada, no se le hizo ritual, no se le hizo, pues ¿qué va a pasar? Pues se va a volver fantasma, ¿no? Y esta situación pues es un poco cómica, ¿no? Que tratan de pedir por su alma y Valentín se aparece. Sale todo gruñón. Ahora, ¿existe la información si de casualidad en esta casa aún está el cuerpo o lo exhumaron para ponerlo en otro lado donde estén personajes importantes de la historia o todavía seguirá ahí? Pues mira, yo lo que sé es que sí ya no están los restos de Valentín Gómez Farías ahí, pero no sé dónde estén. Eso sí, se los debo. Lo que sí sé es que también hay una ley muy, muy importante y dicen, no, pues no pueden estar. Si no, tendrían que estar referenciados. O sea, tendría que estar la referencia de aquí ya es el cuerpo de Valentín Gómez Farías. O sea, sí hay un protocolo, pues, para hacer este tipo de cosas y al parecer al no hacerse, pues tuvieron que llevárselo. Pero lo que sí es que no tengo el dato muy claro, primero, y segundo, no sé a dónde se lo llevaron, ¿no? Pero lo que sí es que el fantasma sigue, porque esta situación se cuenta todavía, se cuenta mucho. También al que le pasa un montón es a Plutarco Elías Calles.
A Plutarco Elías Calles lo han visto en su casa, en su despacho, que era donde hacía sus juntas espiritistas. Entonces, cuando muere, dicen que en esta parte del despacho se sigue apareciendo Plutarco Elías Calles. O sea, digo, son muy poquitos los presidentes que se aparecen, pero está bien, bien chida la historia. No, y por ejemplo, en el caso de Plutarco está interesante porque se habla o se cuenta que era una persona igual muy fiestero. Ajá. O sea, le encantaba la fiesta, tomar, todo este rollo. Él buscando como esa libertad, viaja a Francia. En Francia conoce toda esta ola del espiritismo, e incluso Allan Kardec, que es como el padre del espiritismo, empieza a aprender y llega de Francia, pero creyéndose evidente, Claro. con todo ese conocimiento espiritual. Y lo fuerte o delicado es que dicen que la mayoría de las decisiones políticas que tomaba era con invocaciones que lo asesoraban. ¿Cómo tomó esta decisión? Hacía como algún ritual para que algún espíritu le diera la respuesta. No, y el señor, eso que cuentas es súper sí, súper sí. Salvo que no estoy tan seguro de lo de Allan Kardec. Yo lo que me acuerdo, hermano, quizá no sea Allan Kardec, es un poquito más para acá, uno igual de importante. Pero puede que haya sido William Crookes, que es el premio Nobel de Química, o Arthur Conan Doyle, porque el señor sí se codeaba con gente muy importante. Lo que sí me acuerdo hace un montón es que en el momento en donde está Plutarco Elías Calles está surgiendo la Sociedad Paranormal de Estudios Parapsicológicos Mexicana y la fomenta Plutarco Elías Calles. Ahí te va un súper chisme, que seguramente la gente se lo sabe. Plutarco Elías Calles, pues como que le gustaba la fiesta y le gustaba andar de cabrón, ¿no? Entonces, pues ya tenía una enfermedad ahí, ¿no? No digamos cuál, pero tenía una enfermedad ahí. ¿A poco? ¿No? Sí, ya se le estaba cayendo a pedacitos. Digámoslo de esa manera, ¿no? Entonces, este compa, pues estaba súper sacado de onda. Entonces, en la hacienda del Espinazo, Nuevo León, había un hacendado alemán que tiene a una persona que va a pasar a la historia como con el nombre de El Niño Fidencio. El Niño Fidencio es uno de los grandes, yo lo catalogo como el primer brujo trending topic de la historia. Sí, claro. El Niño Fidencio es súper importante porque este hacendado alemán le ve dones espiritistas. Dice, no, sabes que este compa que tenía cierta condición mental, eso hay que decirlo, ¿no? Tenía como que cierta condición mental, por eso lo de niño, porque estas personas se tenía la creencia de que no pasaban de este estado de inocencia, ¿no? A eso, unado a sus dones videntes, el niño Fidencio se hace súper famoso. Y en una expedición que hace a Nuevo León, y esto si no se lo saben es puro así chisme del chido, en una expedición que hacen a Nuevo León, el hacendado le manda una carta a Plutarco Elías Calles diciéndole, el Niño Fidencio te cura, dice que no hay tema, güey, que tú le caigas y que te va a curar. En ese inter, Plutarco Elías Calles ya desesperado, esto lo cuenta la historia, igual se enoja a la familia de Plutarco Elías Calles, pero bueno, le manda la carta y Plutarco Elías Calles accede, güey, pero le dice al hacendado alemán, nada más, no quiero prensa, no quiero, o sea, sí voy, pero lo más callado que se pueda. No, cuando llegó ya había medios o sea, ya había prensa, había todo, y se hace la entrevista con el Niño Fidencio. La entrevista con el Niño Fidencio es así de, a ver, se sube al vagón, que eso también está bien loco, o sea, él no baja a la hacienda de Espinazo, Nuevo León, él se sube al vagón, el Niño Fidencio, y aquí ya entra la leyenda. Esto ya lo cuentan terceras personas, ¿no? Dicen que pues le pide el Niño Fidencio que le enseñe cómo está la situación. El señor pues le enseña, Plutarco Elías Calles le dice, pues mira, así estoy. Y el Niño Fidencio, después de hacer una serie de estudios y de rezos, que me imagino que creepía de haber estado ese pinche pedo, y ya cuando le empieza a enseñar todo eso, le dice, yo te puedo curar. ¿Cómo creen que lo cura? No, me imaginé muchas cosas, pero no. Como cuando No el niño es. está enfermo, un beso para el enfermo. Le unta miel. Entonces, imagínate. Eso era cachondillo, eso era sexy. Imagínate el pinche coraje, güey, de Plutarco Elías Calles de, güey, me hicieron pasar por acá, ya me firmaron todo mundo, güey. O sea, ya voy a salir hasta en el Times, salió la pinche noticia. Para que te des una idea, güey. Y este güey me unta miel, cabrón. Pues, ¿qué crees que es lo más cagado de todo, güey?
¡Qué locura, güey! A ver, espérate, pero eso me llama la atención porque yo ya había leído la historia de Plutarco y el niño Fidencio, pero la historia te cuenta que tenía lepra, no que tenía... No, no era lepra. no, no era parecido, pero no. Entonces lo unta, lo cura, y ahí el niño Fidencio se vuelve el tipo más... O sea, imagínate la propaganda que se le hizo, mi querido Dani, que salió en el Times, güey. Es que está fuerte, ¿no? Salió en el Times, cabrón. O sea, salió presidente vea y visita a Bru. O sea, obviamente no dice el Times y le untó miel, no. Eso ya son como cositas de la leyenda, ¿no? Sí, está muy random. A mí me había pasado con Nutella, pero no te creas. Pero con miel. No, era broma. Era para la hielo. Nutella, La Nutella está la chida. Nutella está chida. Qué fuerte. Sí, cabrón, sí. Pero sí. sobre todo porque he platicado con personas que han estudiado muy a detalle esta historia y pues sigue lo mismo. Fue lepra, por esto lo llevaron. No. Hay estudios. Híjole, es que me falta el historiador, porque hay historiadores de esto, ¿eh? O sea, sí hay alguien que le da un seguimiento histórico importante. Coincide con sus modos tan raros de curar, güey. ¿No? Porque ya ves que este güey se supone que ahorita ya son las cajas, ¿no? O sea, Ujú. baja el niño Fidencio y a partir de ahí cura, ¿no? Él era por poderes mediúmicos. Pero no sé si recuerden los tipos de curaciones que hacía. O sea, de que juntaba gente, güey, y les echaba jugo o los subía a un columpio y los columpiaba. Hacía cosas rarísimas. O sea, a mí no me suena nada raro que le haya untado miel, güey. O sea, a mí no me suena, pero sí para nada raro por la forma en la que se manejaba este compa, ¿no? O sea, creo que sí, sí cabe la posibilidad por el historial de niño Fidencio. Sí, está muy raro, Pues, sí, güey. Sí. Y pues por eso, este tipo de cosas que le gustaban tanto a Plutarco Elías que dice, encaja todo, güey. O sea, encaja todo. Desmadroso, espiritista. O sea, tiene todo para que sí encaje la historia, ¿no? No, está impactante, ¿no? Sí, güey. Sí. ¿Nos faltaría algún fantasma de la independencia? Yo creo que, mira, los fantasmas más fuertes de la independencia creo que ya los contamos, que son los ahorcados. Esta situación yo creo que hay que prevenir a la banda, ¿no? Porque hay mucho fantasma de ahorcado. Estos fantasmas siempre piden un favor. Aquí entra la ¿La miel otra vez? No, la miel ya. La dejemos en paz, la miel. Ok. Y la, Perdón. porque pobre de Plutarco Elías Calles ahorita de estar, ya nos exhibiste a todos, ¿no? No, la condición de los fuegos fatuos, que Ujú. seguramente la sabes, ¿no? O sea, es, sí puedes, pero solamente es un elegido y es la persona que el muerto está señalando. O sea, no puede ser otra persona la que recupere el cuerpo, porque también hay dos versiones. Una que recuperan el cuerpo del ahorcado, que puede que esté sepultado bajo el árbol, y la otra que haya dinero. Ujú. Porque también, y eso tampoco se cuenta mucho, se robó mucho en la independencia de México, ¿no? Bueno, híjole, es que cada tema nos lleva a otro tema. ¿Te gustaría hacer Chuy Campos 4? Sí, la película. 5, 6, güey. Esa es la tercera vez. De hecho, eres el invitado que más ha estado, creo. Güey, ya, dame nómina, cabrón. ¿Qué? Al contrario, ya. Pero está muy interesante Sí, porque la independencia tiene historias de tesoros bastante buenas. Sobre todo el contexto. Nos vamos a salir un poquito del tema, pero por ejemplo, existen mitos que en la época de la independencia, cuando cavaban un hoyo para dejar el oro, el dinero, dejaban una cuerda. Ujú. Aparentemente esta cuerda, si lo desenterraba alguien que no fuera el ideal o como lo pudiéramos llamar, el elegido, Sí, es un elegido. esta cuerda se convertiría en serpiente y mataría a la persona. Exactamente. Otra versión es la herradura, que regularmente encuentras donde hay tesoros herraduras porque enterraban realmente a caballos o animales para que su espíritu cuidara el tesoro. Sí. Hay O perros. muchas historias. Sí, o los perros, o sacaba a la persona que no tenía la orden de haberlo sacado, o el beneficio, por decirlo de alguna manera, y seguido de eso apareció un perro negro y lo devoraba, ¿no? Ujú. Que también es una historia que hay mucha historia en Europa de este tipo de perritos. Acá se llaman cadejos.
Son los cadejos, los famosos cadejos. Y se juntan, fíjate cómo los seres sobrenaturales, como que no tienen un espacio y un tiempo, ¿no? Sino que se juntan con las historias, ¿no? Por ejemplo, si no hay permiso, se puede volver cadejo, ¿no? El fantasma y puede devorar a la persona, ¿no? Entonces está bien loco. Ok. Chuy, tenemos que finalizar. Siempre agradecerte y me gustaría que saludaras porque hay un montón de mensajes donde obviamente te piden que regreses, gente que fue creo que tu alumna, gente que te escuchaba en un programa de radio, que ponen que qué gusto que te esté yendo tan bien, que estés haciendo este contenido y me da gusto leerlo por ti porque te conocemos. Ay, no, pues yo también les agradezco mucho. Es que en la ENA, cuando di clase en la ENA, tuve la fortuna de llevarme muy chingón con mis alumnos, ¿no? Como no soy una persona muy heterodoxa, ¿no? Así, o sea, soy muy raro, pues, o sea, pues echábamos desmadre, los dejaba que hicieran todo lo que, o sea, Que un traguito, que la miel. fíjate que el traguito siempre se quedó pendiente. Ah. Yo sí soy de esa idea de que si termina el curso y te vas a echar un trago, ya, obviamente en la universidad, estoy hablando al rato funadísimo, güey. Chuy se va con morros de primaria a echar. No. Si es en la universidad y eso y termina el cursito, pues sí, yo no lo veo mal, ¿no? Echar el pisto, incluso con mis maestros de la ENA sí pasaba, ¿no? Y no había ningún tema, güey. Pero fíjate que yo no tuve ese chance, güey, porque hubo varias cosas. Yo quiero mucho a la ENA, pero lo que siempre le voy a criticar abiertamente es que, pues, son cacicazgos, ¿no? Ahí como que la gente, si no le conviene, te saca, ¿no? Y creo que en otras universidades pasan. Pónganle en los comentarios. Al rato Etiquétenlos. Entonces, pues ya no tuve ese chance de volver. De hecho, me robaron una materia, ¿no? Cuando yo decidí ya irme de la ENA, me robaron una materia y ya no tuve chance de echar desmadre con mis alumnos, ¿no? Pero se quedó muy presente porque me fui a las calles a hacer recorridos y pues todos mis exalumnos llegaban. Entonces, pues les mando un abrazo a toda la banda y pues la gente que me escuchaba en el programa, que los escuchábamos, pues yo creo que pues fue un momento, ¿no? En donde teníamos que terminar el programa, pero pues ya hay más espacios. Aquí con Alain estamos echando desmadre, vamos a... Deberíamos de hacer un programa de radio. ¿No te gustaría hacer tus prácticas aquí? A huevo. No, prácticas, no. Hablemos de Pachocha. Quedó grabado. No, pero sí, seguro que sí. Vamos a estar coincidiendo y pues muchas gracias a toda la banda que le gusta, ¿no? Y que platica aquí en el grito de la Llorona. ¿Cómo te encuentran los proyectos que ahí los estamos esperando con mucha emoción? Yo también. No, pues es que estamos trabajando en los dos podcasts. En uno ya está por salir. Chuy está de la Riva con Enrique de la Riva. Estoy muy seguro de que ya va a salir porque Enrique se va a España. Entonces tiene que salir porque tiene que salir. Y el de Johanan que estoy trabajando es Historias y Fantasmas o Enigmas Históricos. Todavía no sé cómo ponerle de nombre. Que la gente vote. Y que me pongan que estaría chido. Y ya está pronto a salir y lo ven ahí en pro. Muy bien. Chuy, nuevamente, gracias de corazón. Las veces que le caigo. Ni nos digas eso porque tomamos la palabra. Como siempre, la última que tienes tú, invitar a la gente a que nos deje sus comentarios, sobre todo también invitarlos a que nos digan de qué tema les gustaría que habláramos, qué invitado les gustaría que tuviéramos, y agradecerle también a Jorge Zabalza en la producción, a Alex en la edición. Mi nombre es Alain Luna y descansen, si es que pueden. El grito de la Llorona.